Dios nos había de alguna manera advertido como lo que iba a pasar, pero nosotros realmente no lo habíamos discernido, porque yo en 3 ocasiones tuve un sueño donde yo daba a luz. O sea, yo tenía el parto yo sola, recibía al bebé, pero con el cordón y todo. Lo tenía un rato y luego decía, bueno, ahora tengo que volvérmelo a meter para que se termine de formar. Después de que yo en todas mis ecografías, el bebé estaba perfecto, el peso estaba perfecto, el tamaño todo perfecto, el perinatólogo me revisa más a fondo, comienza así como a sospechar, me revisa las arterias uterinas, que son las que le mandan la sangre al útero y finalmente el alimento al bebé. Tienes las arterias uterinas restringidas. Eso quiere decir que al bebé no le está llegando alimento. Y yo, ¿cómo así? Tiene el percentil bajo, está bajo de peso. A mí se me paralizó el mundo. No creo que el bebé pueda llegar al término, creo que va a haber que sacarlo antes. Un síntoma, o sea, una señal alarmante es la presión alta en una mujer embarazada. Yo me puse muy mal. En ese momento se me comenzó a subir la presión, pero a niveles muy fuertes y no encontraban cómo bajármela con nada. Me probaban un medicamento, a mí me dieron 6 tipos de antihipertensivos y nada me bajaba la presión. Yo literalmente cerraba los ojos y yo veía mi funeral. O sea, yo veía a todos llorando. La palabra de Dios dice, en tus manos están mis tiempos. Hola, soy la pastora María Paula Arrázola y quiero darte la bienvenida a Frecuencia Femenina, un podcast sintonizado con el Espíritu Santo. Mi invitada de hoy es una mujer que entendió que su vida estaba en las manos del Señor. En uno de los momentos que podría ser el más feliz de su vida, se convirtió en el más trascendental. Quiero dar la bienvenida a Loraine. ¿Cómo estás, Lora? Gracias, pastora, muy honrada de estar aquí con usted. Feliz de tenerte. Feliz. Y feliz de verte. Gracias. Estás muy linda, la maternidad te ha sentado muy bien. Gracias, pastora. ¿Cómo te ha ido con esa maternidad? Bueno, empecemos por lo lindo y después nos vamos a ir hacia atrás. Hacia atrás, bueno, muy bien, aprendiendo. Es todo un reto, pero es mi sueño hecho realidad. Yo, por encima de todo, de ser profesional, mi sueño siempre fue ser mamá. Entonces estoy cumpliendo un sueño. Qué hermoso. ¿Cuánto tiene tu bebé? Israel tiene de nacido 4 meses y de semanas corregidas tiene 3 meses. ¿Qué significa de semanas corregidas? Bueno, es que cuando los niños nacen adelantados a los tiempos, como le digo, prematuros, no se les mide la edad desde el día que nacieron durante el primer año, sino de cuándo debía nacer. Entonces, digamos, él debía nacer en enero y nació en noviembre. Entonces, a partir de enero es que se les cuentan los meses para evaluar su desarrollo y todo eso. Bueno, estamos aprendiendo, Sí. Siempre aprendemos. Tú viviste un embarazo lindo, porque tuviste un embarazo lindo, fue emotivo. Yo recuerdo todavía el día que me contaste que estabas embarazada. Sí, tengo ese video. Claro, está en video. Bueno, la ilusión de una pareja que se casa, obviamente que quiere tener un bebé. Y todo se estaba desarrollando normal. ¿Y cuándo es que empieza este huracán? Sí. Bueno, como usted lo dijo, mi embarazo fue, yo diría que perfecto al principio. Yo no tuve síntomas, yo no tuve náuseas, no tuve maluqueras, como dicen, nada. O sea, todo fue muy tranquilo. Yo me di cuenta porque lo estábamos esperando, entonces mi periodo era muy puntual y me di cuenta. Pero del resto yo no tuve síntomas, todo estuvo súper bien. Me realicé mis controles, mis ecografías, todo perfecto. Hasta que un día estaba trabajando y ese día cuando salí de trabajar me sentía un poquito extraña. ¿Y qué sentías? Me sentía como mareada, o sea, sentía como algo que nunca había sentido. Y yo digo que fue el Espíritu Santo porque advirtiéndome, porque yo enseguida lo que hice fue, yo estaba en la casa de mis papás, llegué del trabajo a la casa de mis papás y lo que le dije, mami, porfa, sube un momento y tómame la presión. O sea, se me dio por decirle, tómame la presión. Mi presión todo el tiempo estuvo perfecta. 110/70 era mi presión. Perfecta. En todos los controles. Mis papás regularmente me la tomaban también. ¿Tu papá es médico? Mis papás, sí, los dos son médicos. Ellos normalmente me monitoreaban y todo bien. Ese día yo le digo, mami, porfa, tómame la presión. Y mi mamá subió y me encontró la presión alta.
me comenzó un dolor de cabeza y bueno, mi mamá llamó a un amigo ginecólogo y le dijo, tiene la presión alta, sí. Bueno, el ginecólogo le dice, tómasela en dentro de 3 horas y si la tiene alta, llévala a urgencias. Era de noche. Entonces, así fue, nos fuimos a la urgencia porque seguía con la presión alta. Eh, Me dieron, o sea, no, simplemente tenía hipertensión, ningún otro diagnóstico. Al día siguiente fui donde un perinatólogo. ¿Te sacaron de la clínica Sí, con la presión alta? Sí, normal. O sea, simplemente... Yo hago la pregunta, no soy médico, pero soy mamá. Sí. Y pues un síntoma, o sea, una señal alarmante es la presión alta en una mujer embarazada. Por eso te hago la pregunta si te dieron de alta con la presión alta. Sí, de hecho después, peor porque ahora le sigo diciendo que fui donde un perinatólogo. El perinatólogo me encuentra la presión alta y no solamente eso. Después de que yo en todas mis ecografías, el bebé estaba perfecto, el peso estaba perfecto, el tamaño todo perfecto, el perinatólogo me revisa más a fondo y yo lo veo que dice, un momento, le veo el perímetro abdominal pequeño. Déjame revisar, le comenzó a medir y dice, o sea, comienza así como a sospechar y me revisa, vamos a verte las arterias uterinas. Me revisa las arterias uterinas, que son las que le mandan la sangre al útero y finalmente el alimento al bebé. Tienes las arterias uterinas restringidas. Eso quiere decir que al bebé no le está llegando alimento. Y yo, ¿cómo así? Si el bebé está bajo, tiene el percentil bajo, está bajo de peso. Y a mí se me paralizó el mundo. Me dice, está muy bajo de peso. ¿Cuánto tiempo tenías de embarazo? Ahí tenía 33 semanas. 33 semanas aproximadamente. Y me dice, tu bebé no le está llegando alimento. O sea, era súper peligroso. Si eso seguía así, el bebé podía morir dentro del vientre. Y yo le dije, ¿cómo así que está bajo de peso? Es culpa mía. Y él me dice, no te preocupes, que siempre las mamás suelen culparse. Pero me dice, así tú comieras, él me acuerdo específicamente que me dijo, así te comieras un camión, al bebé le iba a llegar muy poco porque tus arterias se quedaron pequeñas. Las arterias uterinas deben crecer a medida que el embarazo aumenta y mis arterias estaban restringidas, como una manguera cuando se espicha que no pasa el agua. Bueno, así estaban mis arterias. Entonces, a un punto del embarazo, el bebé dejó de recibir alimento. O sea, no estaba alimentándose. Bueno, me dijo eso, el bebé tenía entonces retraso en el crecimiento intrauterino, yo tenía las arterias restringidas, en fin, y entonces me diagnosticó preeclampsia no severa. Ese día me dijo todo ese diagnóstico cuando todo estaba perfecto y yo me quedé paralizada, pero yo creo que el Espíritu Santo nos había preparado para ese momento porque yo me acuerdo que yo me quedé totalmente en silencio y él me pregunta, ¿qué piensas de lo que te estoy diciendo? Porque él me dijo, no creo que el bebé pueda llegar al término, creo que va a haber que sacarlo antes, porque mis arterias no lo iban a alimentar. O sea, él iba a seguir ahí prácticamente sufriendo porque mis arterias no lo iban a alimentar. Así yo comiera de todo, porque él me mandó a comer por montones para por lo menos lograrlo, subir un poquito de peso antes de sacarlo. Bueno, entonces él me preguntó, ¿qué piensas de eso? Y yo le dije, no, lo único que veo positivo es que voy a tener a mi bebé antes, le dije. Y me sonreí. Y él me dijo, él pensó que yo lo estaba subestimando lo que estaba pasando, pero en realidad él me dijo, no subestimes, esto es grave, me dijo. Yo le dije, no lo estoy subestimando, pero yo confío en mi Dios. Yo le dije, yo confío en el Dios que puso a este bebé en mi vientre y todo va a estar bien. Porque él veía que yo me reía. O sea, yo me sonreía, yo miraba a Daniel y me sonreía. Realmente no sé por qué reaccioné así. Porque yo en otro momento de mi vida, por eso yo creo que Dios nos preparó. Porque durante el embarazo nosotros recibimos muchos golpes. Durante el embarazo una tía que era como mi mamá murió. Mi papá se enfermó. O sea, fueron muchas cosas que yo creo que Dios había como fortalecido mi ser. Y en ese momento mi reacción no fue, yo
conociéndome como yo soy, que soy bastante sensible, hubiese sido en ese momento un mar de lágrimas. Pero el gozo de Dios me fortaleció en ese momento. Salimos de ahí, mi esposo sí, Dani, se puso a llorar porque no es lo mismo cuando de pronto desde el principio del embarazo tienes un alto riesgo, como cuando de un momento a otro te dicen todo está mal. Claro. Todo está mal. Y es que todo estaba mal. Yo estaba enferma, mi bebé estaba enfermo, todo estaba mal. Entonces llegamos a mi casa, le contamos a mis papás. Bueno, él me mandó a hospitalizar. Él me dijo, tienes que ir a hospitalizarte. Él trabajaba en la clínica donde me iban a hospitalizar. Entonces dice, yo llevo esta orden y di que yo te mandé a hospitalizar porque en la clínica no me querían hospitalizar. Me habían diagnosticado hipertensión gestacional y ya, pero me podía ir a la casa, normal. Entonces ahí fue cuando obligaron a la clínica a hospitalizarme. Me hospitalizaron, me dijeron que debía estar hospitalizada 1 mes para mantenerme controlada, para hacer subir de peso al bebé y poder entonces hacerme una cesárea programada. Y bueno, ese fue como el inicio de todo lo que pasó. O sea, tu vida te cambió de un día a otro, literalmente por un dolor de cabeza y porque te sentías mareada. Sí. Te interna, estás 1 mes en la clínica. No alcancé a estar 1 mes. Ok. Bueno, cuando entramos a la clínica, realmente yo siento que eso fue como una película. O sea, yo me sentía como dentro de una película cristiana, porque desde el primer día que yo entro a la clínica me acordé de un testimonio que dio Alex Campos, donde Dios lo puso, él estaba pasando por un proceso y Dios dentro del hospital lo puso a hacer la obra. Eso fue hace muchos años que yo me vi ese testimonio y el Espíritu Santo me lo trajo a memoria. Entonces yo desde el primer día que entré al hospital a todo el mundo le predicaba y a todo el mundo, por todas quería orar. Entonces yo dije, el diablo no le voy a dar gusto. Yo dije, no le voy a dar gusto, yo me voy a tomar esto como un retiro espiritual. Me acuerdo. El celular se me dañó, entonces mejor todavía. Sí, se te dañó el celular, lo tengo claro. Sí, entonces yo dije, yo me voy a tomar esto como un retiro espiritual y aquí dentro voy a hacer la obra de Dios porque no le voy a dar gusto y nada me va a detener. Así fue, comenzamos y yo me iba pasando por los cubículos donde estaban todas las mujeres. Daniel se reía, mi esposo, porque eran puras mujeres. En ese hospital solo hay casos de mujeres, de maternidad, ginecología. Y yo me iba pasando por todos los cubículos, por orar por ti, sí. Bueno, estando en urgencias, me querían dar nuevamente de alta. ¿Con la orden del doctor? Sí, me querían dar nuevamente de alta porque no veían necesario que yo estuviera ahí. ¡Ay, auxilio! No vamos a decir el nombre de la clínica. No veían necesario porque me veían Pero bien. si el doctor había dado una orden. Entonces mandaron nuevamente a otro perinatólogo de ahí de la clínica que me revisara a ver si era cierto todo lo que estaba. Me encontraron todo nuevamente y ahí fue donde mi esposo dijo no le van a dar de alta porque él habló con usted, él estaba vuelto un ocho. Yo le dije, eso fue mi consejo, yo le dije, tú te paras en la puerta y tú le dices, mi esposa no sale de acá, Así punto, fue. Y si ustedes la sacan voy a grabar y voy a subir un video. Ese fue mi consejo. Así fue, él dijo, no le van a dar de alta. A mi esposa no le van a dar de alta. Bueno, total que así fue, gracias a Dios. Y fue cuidado de Dios, porque si a mí me da lo que me dio luego en mi casa, yo no estaría aquí. Bueno, total que me pasaron a la habitación y yo estaba tocada, la verdad, estaba un poco tocada ya estaba como sintiendo. Y yo dije, bueno, mami, tráeme para dibujar, para colorear, tráigame un libro, tráigame, yo voy a vivir mi mes aquí feliz. Pero cuando llego a la habitación, me encuentro que no era una habitación individual, era una habitación compartida. Y honestamente yo no quería compartir la habitación con nadie. En ese momento yo no quería. Cuando yo entro y me encuentro con que está otra paciente con su mamá, yo me quedo así, pero automáticamente el Espíritu Santo me dijo, hay propósito. Yo dije, bueno, está bien, hay propósito. Mi mamá sí, cuando vio, mi mamá dijo, voy a pedirte una habitación individual. Y yo le dije, no, mami, no, cálmate que hay propósito de Dios. Así fue, pastora. Era una mujer de un corregimiento cercano acá.
tenía una bebé macrosómica bastante grande, tenía diabetes gestacional, un diagnóstico. Y bueno, desde el primer día Dani era quien se quedaba conmigo. Entonces desde el primer día me ponía a hacer el devocional con ella, la ponía, ven, vamos a leer la Biblia, ven, nos veíamos la prédica, todo. Ella me decía que siempre había querido acercarse a Dios, pero cuando trataba de acercarse le daba miedo, porque le comenzaban a pasar como cosas malas justo cuando quería acercarse. Entonces, bueno, ahí comenzamos con ella. Pastora, no había, es que eso fue impresionante, parecía una película, no había una enfermera, no había un médico que llegara, que no saliera evangelizado a todos, o mi esposo o yo. Me acuerdo que nos mirábamos porque una de las enfermeras que llegaba a ponerme una inyección todos los días, llegó y de la nada se sentó y me comenzó a contar su vida. De la nada. Y yo miré a mi esposo y yo dije, llegó la hora. Y así todas. Bueno, esa paciente que estaba junto a mí, la mamá vino a la iglesia con Daniel. Todavía me escribe porque no son de acá, son de un pueblito, entonces les queda difícil venir hasta acá. Me escribe para que le mande el link de los servicios. O sea, fue propósito de Dios en medio de ese ataque del enemigo, en medio de lo que el enemigo quiso hacer para destruirnos, pudimos hacer la voluntad de Dios. Entonces, esa es una de las cosas que más me gusta contar, porque a veces nos enfrascamos solo en lo que estamos viviendo, como en el dolor que estamos pasando. Sí. Y se nos olvida que aún en medio del dolor hay un plan de Dios que no se detiene. O sea, la obra de Dios nunca para, ni en medio de la enfermedad, ni en medio de la angustia, ni en medio del dolor. Y hacer la obra de Dios en ese tiempo hacía que a mí se me olvidara todo lo que estaba pasando, absolutamente todo. Yo no me acordaba de nada. Yo no me acordaba de que a cada ratico llegaban y me amarraban para hacerme la fetocardia, era súper incómodo, uno no dormía porque cada 3 horas tenían que monitorear al bebé. Se me rompía la vena, me pasaban pullando por todos lados. Yo salí de la clínica, yo tengo fotos toda morada de tanto que me ponían. Pero mientras yo hacía la obra de Dios, mientras la hacíamos, porque mi esposo y yo, todo se nos olvidaba. O sea, era como si estuviéramos en un retiro, como si estuviéramos en un encuentro. Así me sentía yo. Usted tenía que ver, o sea, si vieran las cámaras, como todo el que entraba ahí orábamos. O sea, nosotros, la enferma ministrando a los enfermeros, a todo el que entraba en ese lugar. O sea, no permitiste que la circunstancia te dominara porque era una circunstancia difícil, no. Era un diagnóstico, como te dijo el doctor, no era fácil lo que él te estaba diciendo, pero tomaste la decisión, no. ¿Y cuándo es el momento más delicado? O sea, que ustedes dicen... El parto y después del parto. Ok, ¿qué pasó? Bueno, se supone que yo iba a durar un mes hospitalizada, subiéndole el peso al bebé y controlándome la presión, porque la presión no me bajaba. Entonces me tenían que dar medicamentos, creo que era cada 2 horas, algo así. Bueno, venía con la presión estable, habían pasado 6 días desde que estaba hospitalizada, y un día se me comenzó a subir la presión, pero no mucho, se me comenzó a subir un poquito y me intensificaron los medicamentos. Ese día mi esposo Daniel tiene un sueño, pero fue súper extraño y la verdad en ese momento no lo interpretamos ni nada, o sea, normal. Él sueña que llega a la casa de la mamá, donde vive la mamá, y cuando está entrando a la casa, un niño sale corriendo a recibirlo y le dice, papá, llegaste, estoy aquí, lo abraza, lo carga. Listo, ese fue el sueño. Ese fue el día anterior. Al día siguiente se me comienza a subir la presión, y me dicen, pasa ese día, pasa la noche y en la mañana siguiente yo estoy sola con una amiga que en ese momento me estaba acompañando y el médico me dice, vamos a tener que hacerte cesárea de emergencia porque tienes la presión muy elevada. Yo llamo a Daniel y le digo, amor, me dijeron esto, y me dice, tranquila que ya Dios lo había mostrado, Israel va a nacer. Él vio a su hijo llegar
O sea, él recibió a su hijo en el sueño. Entonces, en ese momento él se trasladó a ese sueño y él dijo, Dios me lo mostró. Bueno, algo importante que quiero decir también, que tengo testigos aquí en la iglesia porque lo conté estando embarazada. Dios nos había de alguna manera advertido como lo que iba a pasar, pero nosotros realmente no lo habíamos discernido. Porque yo en 3 ocasiones tuve un sueño donde yo daba a luz, o sea, yo tenía el parto yo sola, recibía al bebé, pero con el cordón y todo, y luego, o sea, lo tenía un rato y luego decía, bueno, ahora tengo que volvérmelo a meter para que se termine de formar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Wow. Porque Israel nació prematuro, y yo tuve que metérmelo en una fajita, o sea, ser su mamá canguro, ser su incubadora humana para que se terminara de formar. Entonces, yo me acuerdo que yo ese sueño lo conté aquí una vez que vine a maquillarla a usted, estaba la pastora Live, estaban varias. Imagínense que soñé que parí al bebé y lo tuve aquí, luego tuve que volvérmelo a meter porque no estaba terminado de formar. Tremendo. Entonces, pero en ese momento yo nunca pensé que Dios me estaba mostrando que iban a nacer antes el bebé. O sea, jamás lo imaginé. Bueno, mi esposo me dijo, tranquila, él llegó. Cuando llegó ahí, yo me acuerdo que cuando me dijeron así, yo me acosté a dormir. El Espíritu Santo definitivamente me dio paz. O sea, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el doctor me dijo, porque ellos no dicen vas a parir, porque ellos no saben si el bebé va a sobrevivir. Desembarazar. Te vamos a desembarazar. Eso se escucha Cruel. feo. Se Sí. escucha cruel. Entonces, yo me acosté a dormir. Y yo me acuerdo que mi amiga Daisy me dijo, la paz para dormir en la tormenta. Yo le dije sí, y yo me dormí. Bueno, mi esposo llegó, ahí ya estábamos como con ganas de llorar, y llamamos a Pastor Miguel. Y Pastor Miguel ahí en la llamada nos dio una palabra, incluso le dio a Dani una profecía, le dijo, ¿te acuerdas? Dios me muestra en un momento de tu vida donde estabas a punto de quitarte la vida, y eso pasó en realidad. Estabas a punto de quitarte la vida, te veo como lleno de inyecciones, en fin, eso es parte del testimonio de mi esposo, y fue tremendo. Él nos inyectó de fe en ese momento. Wow. Y de fortaleza justo antes de la cesárea. Bueno, me dicen, eso fue muy feo, porque me dicen te tenemos que sulfatar, digamos en términos así sencillos, es como saturar mi cuerpo de sulfato para mantenerme viva durante la cesárea, para que la presión no me fuese a matar durante la cesárea, para mantenerla controlada. Me dijo la enfermera, te vamos a poner una sonda y te vamos a poner un medicamento que es sulfato, vas a sentir un fuego en todo el cuerpo, pero tienes que mantenerte tranquila. Pastora, yo le digo que le doy gracias a Dios por mi salvación, porque si el infierno es caliente, eso no lo quiero vivir. Pastora, wow. Yo sentía todo mi cuerpo quemándose, todo mi cuerpo ardiendo. O sea, es un fuego en todo el cuerpo que no se puede resistir. O sea, yo temblaba y todo mi cuerpo, bueno, me pusieron eso, yo traté de mantenerme tranquila, pero era horrible. O sea, yo no quiero volver a vivir eso. Ni nunca, lo vas a volver a vivir nunca más. Amén. Entonces, me sulfataron, me llevaron toda conectada, y bueno, cuando entro, el médico tenía puesto un vallenato. Entonces yo le digo, doctor, ¿será que podemos poner alabanzas? Y él me dijo, claro que sí, el paciente es el que manda, y puso unas alabanzas. Así que Israel nació en medio de alabanzas. Me hicieron la cesárea, permitieron que Daniel entrara. El bebé nació, fue muy sencillo, la verdad, la cesárea. El bebé nació, lloró, fue un momento muy lindo, la verdad, aunque nada más lo tuve como un segundo y se lo llevaron corriendo. Y lo peor realmente vino después, porque luego de que ya me hacen todo el procedimiento, yo me puse muy mal. En ese momento se me comenzó a subir la presión, pero a niveles muy fuertes, y no encontraban cómo bajármela con nada.
Entonces me probaban un medicamento, me probaban otro medicamento, otro más. O sea, a mí me dieron 6 tipos de antihipertensivos y nada me bajaba la presión, absolutamente nada. Estaba como una junta de médicos, ahí se reunieron ahí con mi mamá y mi papá a ver qué hacían. ¿Qué pasa? No, ya le hemos dado todo y nada le baja la presión. Wow. Entonces el médico dijo, Marta, porque era amigo de mi mamá, Marta, vamos a comprarle un medicamento comercial, vamos a comprarle algo más fuerte. Entonces mandaron a mi esposo a que comprara un medicamento más fuerte, pero tampoco me bajaba la presión. Era un medicamento que tenía 3 antihipertensivos juntos y tampoco me bajaba la presión. Entonces, bueno, ahí fue cuando, digamos que mi fe se tambaleó en ese momento, porque yo tenía 2 versículos que me acompañaron durante todo esa temporada, y el primero es tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese versículo me acompañó y yo decía gozo, y todo el tiempo me reía, pero en ese momento ya el gozo estaba como que... Wow. Y el otro era esta leve y momentánea tribulación pasajera y temporal. Bueno, en ese momento yo decía, pero ¿y en qué momento esta tribulación? O sea, entonces ya ahí comencé a sentir mucho temor, muchísimo temor. Me invadió el temor de una manera impresionante, tanto así ¿se acuerda que yo le mandé un audio donde yo sentía que no podía respirar? Sí. Yo me sentía ahogada. Y mi saturación de oxígeno, todo estaba perfecto, pero yo tenía una ansiedad terrible, no podía respirar, no podía dormirme, entonces eso me estaba empeorando. A raíz de eso tuvieron que darme un ansiolítico. Durante esos días me tuvieron que medicar para que yo me pudiera dormir, porque me estaba perjudicando el hecho de que no podía dormir. Claro. Y no estaba tranquila. Pero cada día mi presión iba peor y peor y peor. Y yo decía, bueno, fue muy fuerte, o sea, fue un ataque a mi cuerpo, pero también fue un ataque a mi alma y a mi mente. Yo literalmente cerraba los ojos y yo veía mi funeral. O sea, yo veía a todos llorándome. Y era el enemigo poniéndome tantos pensamientos de muerte, lanzándome tantos dardos para atemorizarme, porque el temor paraliza. Y esa mujer de fe que estaba desde el principio, a él no le servía, entonces él necesitaba debilitarme como sea. Bueno, cada vez me ponía peor y peor y peor. Entonces yo recuerdo que un día llegó un enfermero y me dijo, te tienes que tranquilizar, pero así, te tienes que tranquilizar, porque estás a punto de que te dé un derrame cerebral, que te dé un accidente cardiovascular, que te dé... Pero ¿cómo así? Te tienes que tranquilizar, te vas a morir si no te tranquilizas. Yo me quedé así. O sea, el enfermero, yo como así, bueno, también le predicábamos a ese enfermero, era el único hombre enfermero que había ahí. Y yo como así, me dijo, estás grave y si no te tranquilizas te vas a morir. Me puse peor, bueno, me medicaron más. Y en ese momento, bueno, yo dije, no, esto es una guerra. Bueno, Dani no había podido estar conmigo esos 2 días porque justo le da gripe. Y él en ese momento era mi mayor apoyo. O sea, y justo esos 2 días que yo estuve más grave, él no pudo estar. Pero cuando él llegó, él me dijo, dime qué te está diciendo el diablo. No te lo calles. Sácalo a la luz que yo sé cómo atacarlo. Así me lo dijo. Y yo le comencé a decir, amor, tengo pensamientos de muerte. El diablo me dice que no voy a salir de aquí, que me voy a morir, que mi hijo se va a quedar solo. Le comencé a decir todo lo que el diablo me estaba hablando a la mente, todo. En ese momento yo fui libre. Yo le comencé a contar. O sea, realmente lo que el diablo quería, y que es la típica artimaña de él, es que guardaras todo, te callaras, que la palabra de Dios dice que mientras uno calla se secan los huesos, sí. Se seca la esperanza, en los huesos está la sangre, la vida, se seca la esperanza. Sí. Y lo que hiciste fue sacar a la luz. Y cuando uno saca la luz, el diablo queda descubierto. Así me lo dijo mi esposo. Él me dijo, sácalo, que yo sé cómo atacarlo. Y no te preocupes, que esta guerra no es tuya. Esta guerra la voy a pelear yo. Me dijo, tú descansa. Me decía, tú tienes que descansar. Qué buen esposo. Y yo le conté todo. Y cada ratico cuando me veía así, que yo me quedaba como, me decía, ¿qué te está diciendo? Me decía, ¿qué te está diciendo? Es mentira.
Bueno, y comenzamos ahí. Qué importante es conocer la palabra y ponerla por obra en los momentos. O sea, yo creo que como nunca tú entendiste el poder de la palabra hablada. Impresionante. Porque una cosa es que a uno les enseñe y uno lo diga, pero cuando te toca vivir y enfrentar la muerte, que Claro. literalmente estabas enfrentando la muerte, el espíritu de muerte que quiso venir sobre sobre tu hijo Así y es. después sobre tu vida, pero tú tenías algo más fuerte que era la palabra de Dios. Sí, de hecho, desde ese momento, bueno, porque cuando no había llegado mi esposo, que yo estaba con una amiga, ella se me quedaba viendo porque el diablo me decía muchas cosas y yo en voz alta decía mentira. Mentira. Ah, bueno, y me sirvió muchísimo eso. Esa es la importancia de lo que usted dice de la palabra y de las semillas que están plantadas para dar fruto en su tiempo. Porque en ese momento yo me acordé de prédicas de ustedes, de palabras que dio, por ejemplo, Pastor, cuando hablaba de pasemos al otro lado, yo me acordé de eso y yo decía, Jesús dijo, pasaremos al otro lado, porque sabía que en medio iba a haber una tormenta y que esa palabra iba a sostener a sus discípulos. Y yo recuerdo que antes habíamos tenido con las profetas, y yo me acuerdo que a mí me encanta pasar a todo lo que dice en ministración, a mí me gusta porque entre más llena, entonces yo pasaba en todos los llamados que hacía la profeta Ana Olondo, yo estaba embarazada. Y yo me acuerdo que ella, las 2 veces que oró por mí, ella decía, vida, vida mujer, vida, vida, vida. O sea, anticipándose Dios a lo que iba a pasar. Y me acuerdo que me dijo también, tú le vas a enseñar la doctrina a tu hijo. Tú vas a ver crecer a tu hijo en la doctrina del Señor y tú se la vas a enseñar. Entonces hubo muchas palabras. Yo también le mandé un video a usted, una palabra que me sostuvo, la palabra del pastor, la palabra de las profetas. Y eso fue lo que yo dije, yo no voy a morir. La profeta Esther me dijo, llegará febrero y recibirás oportunidades y regalos. Y yo decía, no estamos en febrero, yo no me voy a morir. Todavía, yo tengo que llegar a febrero, el mes de mi cumpleaños. Entonces fueron como palabras que... Claro, remas. Exacto, con los que yo contrarrestaba todo lo que me estaba diciendo el enemigo. Así que bueno, comencé en ese proceso, comencé a declarar la palabra en voz alta. Cada vez que venía un pensamiento, los enfermeros debían decir que yo estaba loca porque yo hablaba en voz alta cada vez que venía. Pero funcionó. Cada vez que venía un pensamiento, yo declaraba la palabra y yo no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Y así cada una. O sea, realmente estabas en la guerra. Estaba en una de la fe. Estaba en la batalla. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que peleemos la buena batalla de la fe. Es buena porque la vamos a ganar, pero hay que pelearla. Exacto. Y eso es lo que a veces no queremos hacer, pelear esas batallas, pero lo lograste. Exacto. ¿Y cuándo fue el punto de quiebre del diablo? Porque la Biblia dice que resistamos al diablo y él huirá. Pero hay un momento que parece que no se va. ¿Cuándo fue el momento en que se fue y vino un cambio de diagnóstico? Precisamente ese versículo, mi esposo todo el tiempo me lo recuerda. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Y yo creo que el punto de quiebre fue cuando mi mente se liberó. Cuando, así fue como un quiebre. Cuando, como ese espejismo que estaba colocando el enemigo, en que me sentía ahogada, en que me sentía ahí, o sea, la palabra todo el tiempo, las alabanzas todo el tiempo. Hubo un momento en que reaccioné, como que abrí los ojos y dije, un momento, ¿qué estás haciendo? O sea, yo le dije, ¿tú sabes con quién te estás metiendo? Yo he resistido tantas cosas de la mano de Dios. O sea, yo fui una niña que sufrí de depresión, tomé pastillas psiquiátricas, viví tantas cosas y yo decía, esto realmente no me queda grande, porque mayor es el que está en mí. Entonces, como cuando reaccioné, como dice en la frase, me cayó el 20, como cuando dije, pero un momento, o sea, mayor es el que está en mí. ¿Cuántas cosas no he vivido de las que Dios me ha sacado? Y recuerdo siempre que, como David hacía, David siempre recordaba las victorias que Dios le había dado. Cuando estaba en la guerra, él recordaba cuando Dios le hizo vencer con el león, con el oso. Él siempre recordaba las victorias pasadas en esos momentos de angustia. Y yo dije, ¿de cuántas cosas Dios no me ha librado? Que no me libre de esta, Dios me va a librar de esta también. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Yo recuerdo que de un momento a otro, yo creo que fue porque finalmente
a Dios no se le escapa nada y a Dios nada lo toma por sorpresa. Entonces Dios sabía lo que estaba haciendo el enemigo, pero Dios sabía también cuánto yo podía resistir. Como dice la palabra, el enemigo me ha pedido para zarandearte, pero yo le he pedido al Padre que tu fe no falte. Yo creo que Dios estaba ahí como también porque es la prueba de la fe. Finalmente, todo es probando nuestra fe y fortaleciendo nuestra fe. Entonces yo creo que Dios estaba ahí como que viendo, ahora que ella ya, hasta aquí, diablo, hasta aquí. Entonces, cuando ya yo reaccioné, ¡fum!, se me bajó la presión. O sea, yo tenía la presión alta ahora y a los 15 minutos ya mi presión estaba perfecta. Tanto que se me comenzó a bajar demasiado. Entonces, yo le comencé a decir a los médicos, ya yo estoy bien. No me den tantos medicamentos porque se me está bajando la presión, me estoy mareando. Y me comenzaron a bajar uno a uno los medicamentos. Bueno, después era, porque a mí no solo me dio preeclampsia, sino también me dio el síndrome de HELP, que básicamente es como HELP de ayuda, como que todo tu cuerpo está pidiendo ayuda. Y básicamente es que todos los órganos están sufriendo. Entonces, mi hígado, mis riñones, todo estaba pidiendo auxilio y las transaminasas, las enzimas hepáticas, todo estaba vuelto nada. Entonces se me bajó la presión, pero eso no estaba bien. Entonces, bueno, me volvieron a hacer los exámenes, todo se comenzó a alinear. Y bueno, llegó el intensivista y me vio un señor que reflejaba como a Dios. Yo lo veía así, me transmitía mucha paz. Y me dijo, solo falta que te bajen las transaminasas un poco más, pero te pueden bajar desde tu casa. Me dijo, del resto estás Creo perfecto. que ese día sentiste una felicidad. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital desde que nació Israel y todo este proceso? Bueno, antes duré una semana antes del nacimiento y después Israel nació el 26 de noviembre y yo salí del hospital el 5 de diciembre. O sea que realmente no duraste ni siquiera el mes. Duré 15 días aproximadamente. Y pudiste pasar tu Navidad en casa, sí, gracias con tu bebé. Sí, y hoy tu bebé, un bebé completamente saludable. ¿Y tú cómo estás con tu salud, bueno, con todo? Yo salí del hospital tomando antihipertensivos y me daba mucho mareo. Entonces yo escondida de todo el mundo, nada más con mi esposo. Él me decía, tú estás sana, ¿por qué le dan antihipertensivos a una persona sana? Y me decía, y comenzamos a bajarlo, me tomaba 4, comenzamos a bajarlo uno a uno y me mantenía tomando la presión cada 3 horas aproximadamente y mi presión hasta el día de hoy perfecta. Nunca más tuve que tomar antihipertensivos, así como un día nunca más tuve que tomar pastillas psiquiátricas, hoy nunca más tuve que tomar antihipertensivos. Wow. Me hicieron exámenes hace poco y todo está bien. Mi bebé, a pesar de que nació de 33.6 semanas, lo único fue que nació chiquitico y flaquito, pero no necesitó nada. A él le pusieron oxígeno y él mismo se lo quitó. Ni siquiera un día duró con oxígeno, se lo quitó. Nunca ha sufrido de nada Israel. Jamás hemos tenido que llevarle a urgencias por nada. Es un bebé completamente sano. Dios me ha dado la paz y la tranquilidad porque cuando yo estaba, yo no lo podía ver. Los primeros días yo no lo pude ver. Claro. Entonces eso me angustiaba. Yo decía, mi bebé, ¿qué le pueden estar haciendo? ¿Cómo lo estarán tratando? Me extraña. Fue muy duro. Yo creo que eso tampoco me dejaba bajar la presión porque yo quería ir a ver a mi hijo. Y Dios me decía, no duerme el que cuida a Israel. No duerme. Y literalmente dice el Salmo. Así lo dice. Así dice, no duerme el que cuida a Israel. Y yo, de hecho, me pasó ya haciéndole canguro, que también fue una temporada bastante difícil porque era canguro 24 horas aquí en el pechito. Nosotros no nos podíamos dormir porque había que estar pendiente de la coloración de su rostro, de que estuviera respirando. Era muy chiquito, o sea, era así, chiquito. Entonces, no nos podíamos dormir. Y una vez me quedé dormida y cuando me levanté estaba súper asustada y me acuerdo el Espíritu Santo me dice, no duerme el que cuida a Israel. Ese día entendí ese verso como nunca antes. Claro, revelado completamente. Yo creo que este ha sido un testimonio, un podcast que sacude el cielo y sacude el infierno, y simplemente para decir que quien tiene al Señor y tiene una palabra de Dios se puede mantener firme
que a pesar de que se está desbaratando el mundo y las circunstancias están viniendo encima, el Señor lo va a cambiar, porque eso es lo que acabas de oír con una mamá que simplemente se dedicó a confesar, a declarar lo que ya estaba sembrado en su corazón. Laura, gracias por habernos acompañado, gracias por haber abierto tu corazón y habernos contado y esta tremenda experiencia que creo que te ha hecho crecer en fe como Cambió mi ninguna vida. otra, cambió tu vida, Sí. pero para ayudar a otros, y me imagino que te enfrentas ante las circunstancias con una fe, pues tienes más músculo Claro. para poder enfrentar cualquier cosa. Claro. Así que muchísimas gracias, y a todos ustedes, si estás pasando por una tribulación, si estás pasando por una circunstancia, por una imposibilidad, recuerda que hay una palabra de Dios. Busca una promesa de Dios para tu vida. Yo no te puedo decir mis promesas porque cada persona tiene promesas individuales. Busca una promesa de Dios para tu vida y mantente firme en esa promesa. Resiste al diablo. Lo que lo va a desmoralizar es tu persistencia y tu insistencia. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en nuestro próximo episodio.